Bien, esta vez en nuestra sección El Perú en el Diván está con nosotros la psicoanalista María del Carmen Ramos, quien va a conversar acerca de lo que ya hay que ser precavidos, pero es casi inminente, el fin de la pandemia, el post-COVID, cómo vamos a procesar todo lo que hemos vivido estos 2 años, las muertes, el regreso a la más o menos normalidad, en fin, tantas cosas. Muchas gracias por estar con nosotros, María del Carmen. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en tu programa. Gracias. Eh, Gracias a la STP también, por supuesto. Ahora, María del Carmen, han sido 212.000 muertos aproximadamente. Todavía esto no termina, pero está a punto de terminar. Va a llegar el momento en que vamos a tener que pensar en nuestros muertos, más allá de a quienes les ha tocado de manera cercana, muy cercana, o a los que les ha tocado ellos mismos morir, varios amigos, ¿no? Seguramente tú también tienes conocidos o personas cercanas que han partido, pero todavía no estamos listos para mirar eso, ¿o sí? No, por supuesto. Claro que necesitamos mirarlo, verlo, procesarlo. La pandemia ha sido brutal en términos que nos ha colocado ante el miedo a la muerte. Y ese miedo para muchísimas personas se ha convertido en real, o sea, han fallecido. Y la pandemia realmente nos ha mostrado lo vulnerables que somos cuando nosotros que estábamos creyendo que habíamos conquistado muchísimas cosas. Entonces ha sido como asentarnos un golpe a nuestro narcisismo. Yo estaba asombrada cuando estaba en plena pandemia, como todas las comunidades de naciones estaban encerradas, estaba despoblada la ciudad. Los pájaros empezaron a entrar en nuestras playas, los aviones parados, era algo nunca visto. Y eso ha sido traumático. Para todos los que hemos vivido esta experiencia inédita, ha sido traumático. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros portamos, que es genético, que es el miedo. Y tenemos muchos recursos para lidiar con ese miedo como si no existiera. Y la pandemia nos hizo ver de porrazo que no, Y que el miedo, colectivamente. colectivamente, el miedo estaba ahí. Y además de que ese miedo te dejaba sin ningún control de tu subjetividad, no podías decidir, se perdió la alteridad, el otro era el potencial ser humano que te podía contagiar. O sea, digamos, el miedo te llevó a no tener más que en tu núcleo, por eso eran las personas encerradas entre sí, pero no tener la capacidad de empatía con lo que pasaba en el mundo. Pero felizmente, porque realmente que tenemos una gran capacidad los seres humanos, también empezó a darse en nosotros dos opciones ante lo que vivíamos. O teníamos un miedo incontrolable que nos hacía negar, por ejemplo, decir que no iba a pasar nada, que todo estaba fabricado, es decir, desafiar, pero que eso era una respuesta de impotencia. Se perdía nuestra omnipotencia, entonces la impotencia te hacía decir esto es falso. Y por ahí hay mucha gente que podríamos considerar, por ejemplo, los antivacunas piensan realmente que esto puede haber sido creado y que todo tiene un complot, y hay mucha gente pensante que lo cree y que se opone a la vacuna. ¿Por qué? Por el miedo. Y por otro lado, por ejemplo, no puedo dejar de pensar que lo que está pasando en el mundo, a mí me asombra que después de la pandemia estemos viviendo la guerra entre dos naciones. Claro, claro. Y yo creo, esto yo pienso que es una respuesta al pavor y a la vulnerabilidad que se sintió, y que entonces las personas, algunas de ellas, en lugar de tener mayor empatía y mayor solidaridad, dicen, no, recupero mi potencia, yo puedo destruir, O yo sea, puedo conquistar. relacionas esta arremetida de Putin, ¿Sí? esta guerra con el coronavirus.
de alguna manera es una Sí, secuela claro. emocional que activó digamos, como que se vivió mucha impotencia y de repente ahora, como si ya se hubiera pasado, yo recupero mi capacidad de guerrear y de dañar yo. Ningún Como si niño, fuera la yo voy a normalidad destruir. eso, como si eso fuese la normalidad. Claro, claro. Pero por otro lado también me asombra que hay, estaba justo mirando en la televisión de un señor suizo que ha flotado varios aviones para traerse gente. También hay la solidaridad, la empatía con los que están siendo maltratados. Entonces, Claro. esas son las dos caras del ser humano frente a una situación traumática. O optas por la omnipotencia y por volverte dueño de la situación, o descubres que hay una vulnerabilidad y que tenemos que estar unidos de la mejor manera posible, ayudándonos, compartiendo una Esa es la situación idea, ¿no? que Pero existen esas dos caras, pues. Es como el bien y existen. el mal, ¿no? Típico, ¿no? Sí, Como el cielo y el existe. infierno, digamos, para metaforizar. Sí, de alguna manera es por cómo reaccionamos, ¿no? O sea, y porque lo que hemos vivido no es cualquier cosa. Hemos tenido miedo, lo hemos transmitido a nuestros hijos. Los niños, que nosotros que somos los que los contienen, estábamos teniendo miedo, no porque lo dijéramos, sino nuestras actitudes eran de temor. De Y eso lo terror, claro, transmitíamos, claro. Ahora ¿no? bien, María del Pero Carmen, tan, a veces exagerados, ¿ah? A veces, porque lo que ha pasado con el Perú, de que no ha habido educación, se han cerrado los colegios hasta ahora, eso me parece algo que no tiene sentido. terrible. Vamos a hablar de eso en un momento. Antes una pregunta adicional, es Uh que -huh. estamos de alguna manera también ya celebrando que va a haber conciertos, que ya se puede ir al estadio de fútbol, regresar a las actividades sociales. Ese natural ímpetu por regresar a la normalidad nos va de alguna manera hacer olvidar estas sensaciones que hemos tenido, estas calles solitarias como tú describiste, los toques de queda, o la falta de, el temor de tocar a la gente, de abrazarla, de besarla. Este ímpetu, esta energía de retorno a la normalidad, la fuerza de ella va a hacer que olvidemos por un momento lo otro, o no va a ser así. Bueno, va a depender mucho de las personas. Yo sí creo que es importante regresar a la normalidad, que nunca, creo yo, será como era antes de la pandemia. Es otra No, normalidad, incluso si tú pones, por ejemplo, los colegios. ¿Sabes cuál es el ímpetu ahora? No en el aprendizaje, en hacer que los niños elaboren el vínculo entre ellos, que haya lo emocional como lo central, y luego vendrá el conocimiento. Los colegios, por ejemplo, si se preocupan porque ¿dónde elaboran los niños todo lo que han vivido? Entre los compañeros, con los profesores, que tienen que estar emocionalmente preparados, porque muchísimos de estos niños han pasado por muerte cercana y con el miedo alrededor. Y esto sí es y una normalidad volver al colegio. si no la muerte han visto personas muy enfermas, ¿no? Al lado. Sí, O han visto cómo la también. mamá o el papá o el hermano se tenía que aislar en un cuarto y le daban la comida como preso. No solo la muerte digamos, ha tocado. No, la muerte en soledad, la gente que se ha muerto no podía estar con sus seres queridos. Eso a mí me ha parecido desgarrador. O sea, se enfermaba y entraba a un cuarto. Yo tengo una amiga, compañera mía, que le ha ocurrido eso y ha muerto sola, su alma, como Los rituales, muchísimo, claro, se ¿no? suspendieron los rituales, ¿no? Y los rituales sirven para elaborar las penas, los duelos son necesarios, porque si no seríamos gente sin afecto. Haya uno más que se vaya, ahora que entra el siguiente. No, eso realmente nos ha cogido. Por eso es que yo no creo ahora que vamos a vivir traumatizados, que no vamos a poder regresar a nuestra vida de antes. No, vamos a regresar con un grado de conciencia. ¿Sabes qué? De que tenemos que valorar el tiempo, la calidad de vínculo, los sentimientos afectivos, el respeto por el otro. Eso tiene que habernos hecho una mella en nuestra psiquis para realmente
ser una nueva persona con esta experiencia. Por ejemplo, el trabajo va a ser un trabajo ya un poco híbrido. La virtualidad ha venido para quedarse. O sea, los trabajos cada vez más la gente va a ser mixto. Las empresas van a empezar a cerrar sitios que tenían y van a darse cuenta de la productividad de la persona que está cerca en su casa trabajando. Claro, Eso ya cambió. Se ha acelerado sí, eso. O sea, ¿no? eso se ha acelerado y va a venir de manera natural, porque también la otra cosa que se ha dado en medio de esto es que hemos estado, la globalización, la información ha sido, ahorita vemos lo que pasa, por ejemplo, en Ucrania en tiempo real, y esas imágenes que vamos viendo, ¿cómo las procesamos? ¿Cómo elaboramos el impacto de eso? Claro. A través de vínculos afectivos, a través de amigos, a través de la familia, a través de reunirse. Y yo siento que la gente está mucho más, digamos, propensa a recuperar vínculos verdaderos. En paralelo, hay otro sector de gente que yo creo que a lo mejor tiene que ver con los que eran inmunes, con los que tuvieron el COVID y no les pasó nada. Entonces, claro, mirarán a los demás, pero como se ha sentido inmune, no ha tenido ese sentimiento de fragilización, de vulnerabilidad. Ser vulnerables es algo que no es sencillo de lidiar con eso. Hay que aprender a transitar la incertidumbre de si te vas a seguir con vida o no. Pero las personas que no han pasado por eso, creo yo, que con mucha más facilidad miran al resto como que somos exagerados o que no es para tanto, porque han tenido la suerte de tener una respuesta bastante inmune o de no a enfermarse este virus, nunca. ¿no? O de no No enfermarse, enfermarse nunca, claro. ¿no? O tener el virus, pero como si no lo tuvieran, ¿no? Claro. Entonces, todo eso cambia, nos hace diferente. Pero aparte del miedo personal a la muerte, este virus lo que ha creado es una dificultad para la alteridad. O sea, el otro hay que procesarlo como bienvenido, no como alguien maligno. Pero eso está también dentro de nosotros. Claro, claro. Tenemos Pero que trabajarlo. ahí, antes de retornar al tema de los colegios, porque hablaste de un punto muy interesante, ahí creo que hay un cortocircuito, por lo menos para mí, ¿no? Porque por un lado, eso de la alteridad es cuidado, que el enemigo puede ser un amigo, ya con el núcleo duro, ya esas cosas como que se diluyen, ¿no? Por instinto también intrafamiliar, pero el amigo o el tío no tan cercano podía portar el virus, ¿no? Sin embargo, ahora, más bien, yo lo que creo, no sé qué piensas tú, es que las ganas de tocar, el afecto va a imponerse sobre la precaución, creo yo. ¿Tú qué crees? Sí, sí. No, por supuesto. O En sea, general. el abrazo ha casi a veces reemplazado al beso. La intensidad de tocar al otro y abrazar, digamos, ya, no nos podemos besar, pero el abrazo ha significado besos en términos del intercambio con el cuerpo del otro. Y yo sí creo que eso es valiosísimo y esto es bien importante. Mira, yo estaba bien molesta cuando se decía que había que cuidar a las personas de la tercera edad y que no deberían ver. Yo dije, yo decido. A mí no me cuidan, mis hijos les dije, yo decido verlos y corro el riesgo, pero yo decido eso, porque es también bien fuerte y bien impactante la cantidad de spots que salían en la televisión, donde tú ibas a ver a tu mamá, habías venido de una parrilla y luego tu mamá estaba en artículo de muerte. Yo decía, ¿qué tal manipulación? Sí, sí. Entonces, o sea, ese sector de la población, la tercera edad, digamos, ¿cómo sí, sale parada de esto? ¿no? Y eso es bien importante que cada uno, si mi miedo me permite lidiar con él y poder ver a un núcleo chiquitito, pero no aislarme, yo creo que cada persona lo tiene que decidir. Yo respeto Claro, la decisión de cada uno, ¿no? Pero no claro, puede ser claro que sí. impuesta, no puede venir de yo te cuido, no te veo. Claro, claro, pero por eso Felizmente que ya no mismo, estamos en eso. por eso había una disposición de la tercera edad así, casi absoluto, digamos, ¿no? Y eran como, representaban lo más vulnerable, digamos, ¿Sí? en la gráfica, digamos, en las ilustraciones del COVID-19. Y eso también impacta, Pero ¿no? ¿sabes por qué? Porque Porque, también es cierto
que estamos, no, yo especulo, ¿no? Pero también es cierto que estamos en esa etapa de la vida que estamos bien cerca de la muerte, digamos, por sentido común, no es que uno quiera morirse, pero Claro, por claro. la cantidad de años que cada ser humano tiene, ¿no? Entonces Ujú. estamos en los 70, para entrar a los 80, entonces, bueno, ya, eh, estamos en esa etapa. Entonces, se ha proyectado sobre nosotros esa vulnerabilidad mayor. Ujú. ¿Por qué? Porque es la que todos vamos a pasar por ella si no hemos muerto en un accidente a mitad de la vida, pero eso hace que el COVID se introdujera como, ahí hay que cuidarlos más porque ellos están al pie de la tumba y hay Ujú. que impedir, ¿no? Ujú. Y entonces de alguna manera hubo esa cosa masiva y ahora, luego los niños fueron como encerrados, no podían salir, no podían estar. A mí me parece que los dos extremos de la población fueron los que más han sido golpeados y luego sin tener el colegio es un espacio no de aprendizaje de eso, es de un aprendizaje de socialización y el aprendizaje es importantísimo que se dé en un espacio emocional óptimo, O sea, porque incluso lo que así tú estás entra mejor, explicando, ¿no? María del Carmen, lo que tú estás explicando es que los colegios, al menos los que pueden pensar en eso, porque la mayoría de colegios tiene otras urgencias, ¿no? Me refiero a la mayoría de colegios públicos, pero tú lo que estás planteando es que se debería si es que ya no lo están haciendo ya, educar a los niños en función a los afectos y después preocuparse por esta angustia de que no han aprendido nada académicamente. Exacto. Primero hay que recibirlos y estar los profesores también preparados para eso, o sea, prepararlos, recibirlos para elaborar. ¿Por qué no nos vimos 2 años? ¿Qué pasó en eso con ustedes? Sí, efectivamente, colapsó la humanidad por algo que estaba fuera de nuestro alcance, pero ya como tenemos recursos, ya estamos saliendo de esto. Veamos qué pasó, cómo vivió, cada niño lo ha vivido de manera tremenda. Hay gente que no ha salido de su cuarto y que se ha pegado a los programas, o sea, a sus juegos, de una manera ya casi para no mirar la realidad, ¿no? Hay otros que han estado, digamos, viendo todo el rato con sus padres, y los padres pues con una gran variedad de conductas, algunos muy óptimos y otros saturados, porque no tenían un espacio, tenían que trabajar y tenían que estar. Y eso ha sido muy intenso, porque probablemente se han sentido no lo suficientemente queridos, como si no podían ver a nadie. O sea, ¿cómo elabora el niño eso? A pesar de la increíble comprensión de los niños, eran los más, pero los más aplicados en ponerse la mascarilla. Uh Era -huh. impresionante. Jamás te decían que no y corrían por su mascarilla. Sí, Eso era señal para mí de que ajá, habían introyectado el miedo y se estaban cuidando. claro, Y eso claro. tiene que trabajarse en los colegios. Pero si el profesor está aterrorizado, si solamente quieren la materia, o sea, que aprenda las matemáticas o que aprenda la historia Hay universal una angustia por eso, ¿no? De exclusivamente, recuperar el tiempo perdido y no, lo que tú dices no es se debe recuperar. importantísimo. Pero eso es algo que me lo ha transmitido mi hija, que ha luchado mucho. Mi hija Erika Dunkelberg ha luchado mucho por la vuelta al colegio, porque es conscientísima. Me decía, mamá, qué absurdo. Se hace en la vida social, todo se abre los cines, se abren las casas de juego, y no se Claro, abren los colegios, el mundo al claro, revés, claro. No, no, eso ha ¿no? sido una Pero, crítica, claro, hubo consenso ahí, ¿no? Eso ya no es por entrar en terreno político, pero me decían algunos especialistas como Ricardo Cuenca que en provincias habrían los colegios, ¿no? Que estamos como acostumbrados a mirar solo a Lima, pero lo cierto es sí. que colectivamente hubo un déficit de apertura de colegios, nos demoramos mucho más que los países vecinos y me quedó haciendo ruido lo que dijiste, ¿no se va a recuperar el tiempo perdido académicamente? ¿Crees que no? Mira, yo creo que más importante es recuperar el tiempo emocional del contacto, de hablar de lo que pasó, de sentir que de alguna manera están fortalecidos porque sobrevivieron una pandemia y que están mejor preparados y están sostenidos para meterse a trabajar la parte académica. Y eso empieza a fluir solo.
Mucha gente, por ejemplo, los adolescentes que están en los últimos años, han perdido ese contacto que es tan importante para los adolescentes. Me decía una amiga que en España me pasó la estadística de la cantidad de suicidios de gente joven que se ha dado producto post pandemia, no como digamos por la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque el adolescente sale del espacio con los padres y necesita los pares. Y eso lo ve en el colegio con los amigos, y todo eso no se podía dar. Entonces, Claro. ahora hay que darle un espacio para regresar y proyectarse con la parte que se perdió. Y Lo no académico bastaba, María del viene Carmen, y después. no bastaba la virtualidad para los adolescentes, ¿no? O sea, no es que no, pero ahora hay que Mira, y podían. Eso no es lo mismo y eso es una prueba, ¿no? sí, en algunos podría haber sido más que en otros, pero el touch, el contacto, la mirada, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me asombra porque, ¿qué es lo que ha dado la virtualidad? Por ejemplo, en mi trabajo, un ahorro de tiempo, el desplazamiento, ¿no? Y muchísima gente me dice, no, Mari Carmen, yo quiero presencial. Prefiero esperarme si tú no estás en disponibilidad, pero yo quiero presencial. Y realmente es otra forma de trabajar en presencial. Ahora, en emergencia no quedaba otra, ¿no? Hay trabajos como el mío que van a ser un poquito más, Las que terapias. podría algo, claro, pero hay otros trabajos en los que, por ejemplo, un señor me decía, yo no puedo estar hablando de mis emociones ante la computadora con la que yo siempre trabajo. O sea que yo tengo que estar en un contacto humano. Y yo pensé, eso también tiene que pasar con los niños, tienen que hacer dinámicas grupales con los adolescentes, ya que están de nuevo todos reunidos. No, a mí me parece que en ese sentido no es como antes, porque se tiene que elaborar lo vivido. Entonces va a ser una nueva forma de normalidad y con cuidado, porque, ojo, no sabemos si van a seguir viniendo. No Otros sabemos si virus. van a seguir viniendo. Lo que acaba de pasar en Hong Kong, que han encerrado todos, a mí me ha Sí, sorprendido. sí. ¿No? No No. sabemos si es una nueva variedad, no sabemos que exclusivamente Sí, sean es los no que eso ha vacunados, que sido también hay un tremendo. tema. En realidad, que quede claro que no estamos cantando victoria, eso lo No, conversábamos previamente, pero al margen de lo de Hong Kong, va a llegar un final en la pandemia, de todas maneras, pero lo que nos torturaba también era que salía variante tras variante, cada una más contagiosa o letal que la otra en algún punto, ¿no? Eso también era como una tortura. claro, porque eso te da la incertidumbre. Es como cuando tú tienes una enfermedad, como por ejemplo habían antes, me contaban, habían cuarentena, ya, pero llegaba el momento en que el doctor decía, se acabó la cuarentena, ya está curado. Cuando no había los antibióticos, me acuerdo que mi mamá me contaba que tuvo a mis hermanos mayores en cuarentena y se curaron, por supuesto. En este caso, digamos, estas cuarentenas, lo que nos pasa, no tenemos la certeza, pero actuamos, actuamos como si de verdad ya no va a venir, porque es un mecanismo psicológico. Claro. Por eso tenemos que andar con conciencia de que sí estamos bien, pero piano, Hemos, piano. sí, hemos vivido un peliculón, ¿no? Porque estos guiones los hemos Sí, visto todo el tiempo, ¿no? Eso también es sí. interesante. Quiero hacerte, nos quedan unos 8 minutos, eh, quiero hacerte unas preguntas adicionales. El tema de la mascarilla, Okay. también hay mucha gente, me incluyo, que ya está desesperada por tener que poner la mascarilla al salir, la bendita mascarilla, que sí, que protege todo, pero, o sea, también ha sido duro no poder ver, aunque los ojos son muy expresivos, ¿no? Pero Uf, tremendos. sí, 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 ahí me Yo corrijo, estuve en pero... una No, no, no. Yo estuve en una oportunidad en Dubái, las mujeres, porque van con sus burkas, todo, dejan sus ojos. Y yo nunca he visto ojos más lindos, porque eran tan expresivos, estaban todas vestidas de negro, tapadas hasta acá, y solamente dejaban los ojos. Y los ojos eran, aparte de bonitos, recontra expresivos. El tema de las mascarillas yo creo que debe continuar con una opción de cada quien de cómo la usa. Si estás en espacios públicos compartidos, yo creo que sí es necesario ponerse. O sea, si tú vas a entrar a un supermercado, sí. ¿No? Además ahora,
hay el espanto porque si te da una gripe y estornudas, todo el mundo empieza a sentir que Sí, claro. de repente ya estás con COVID, ¿no? Eso también es Entonces otro yo creo que es trauma, un ¿no? respeto. Uh-huh. Yo lo haría más por un respeto por el otro. Uh-huh. Yo me estoy cuidando y te cuido, de alguna manera. En espacios abiertos me parece innecesario. Tu grupo familiar, donde ya todos pasaron por el COVID, o donde constantemente te ves con las personas, yo lo considero innecesario. Yo la mascarilla, te podría decir que, por ejemplo, me he estado viendo con amigas, no lo hemos usado. La usamos si vamos a salir a un Además, sitio las público. vacunas, ¿no? Además, las vacunas también influyen, ¿no? Claro. Influyen. Bueno, las vacunas te ayudaron a salir del espanto, porque la vacuna ya te dio la sensación real y psicológica de que estabas más protegido. También hay una incertidumbre cuando van pidiendo más vacunas. Y ahora son 3, y quién sabe si aparecerá la 4ª. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, no hemos vivido cualquier cosa. Hemos vivido una experiencia insólita, inédita, que nos ha conmocionado como seres humanos, porque nos ha mostrado lo vulnerables que somos a una sustancia que ni siquiera tiene vida propia, como es un virus, pero que te usa a ti. Mira, si tiene una dimensión psíquica bien grande, necesita alojarse en ti, casi como si se tratara de un parásito, y te habita, y luego tú lo portas y lo transportas. ¡Uy! Es tremendo, ¿ah? ¿Eh? ¿Eso o sea, qué te deja? ¿Qué te es deja la acá? esencia de todos los virus. Yo creo que lo que más te deja es que qué vulnerables que somos. Ajá. Qué expuestos que estamos. Por lo tanto, valoremos más la vida. ¿Y acá? ¿Por qué? Porque, acá. caray, eso. Acá, en el corazón, creo que uno tiene que desarrollar más la capacidad de amarse y amar a otros. Ese es para mí el antídoto de todo. O sea, ¿qué es lo que te protege? El amor. Pero hay que ver cuántas veces las personas llaman amor a lo que no es, ¿no? Y me hace el pie para hacerte la penúltima pregunta. Recuerdo haber hecho reportajes, sobre todo al principio de la pandemia, cuando las cuarentenas eran muy estrictas, que indicaban que las cifras de violencia intrafamiliar, niños maltratados, mujeres maltratadas, ancianos maltratados, se habían incrementado por justamente, porque siempre convivían con el enemigo potencial, porque esos casos tú sabes que son usuales, ¿no? Pero ahora se habían incrementado porque las potenciales víctimas tenían que vivir con los agresores en el mismo espacio, ¿no? Y eso también deja secuelas, de hecho. Por supuesto, y los niños observando aquello que a lo mejor antes no lo miraban tanto. Y sí, porque esa situación de no poder salir ni siquiera a darte una vuelta, ¿no? Era tremenda. Y entonces eso genera, yo siempre pienso que los golpeadores son gente de miedo, tienen una ira. La ira se dice por todos lados que es la hija del miedo. Y la ira es un descontrol, un sentimiento de impotencia. Entonces, el que golpea es una persona llena de miedo y también, pues, votando hacia el otro esta rabia y esta ira. Y es tremendo. Y es tremendo también que nos acostumbremos a que hay que tolerarlo, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar, por ejemplo, un espacio así para decirles si están en situaciones de violencia, salgan. Eso es tóxico. Eso no va a cambiar. La persona está enferma. Y si uno se pone al costado, es cómplice. Sí. A pesar de que no hace nada, es cómplice. No tiene que quitarse. Pero a veces también claro, es parte, eso de siempre, pero en esta ocasión era como que tenían menos posibilidades de salir. Felizmente. Menos posibilidades. Sí, hasta donde pude averiguar, hay varias instituciones municipales, la policía, más o menos, el Ministerio de la Mujer, que podían acoger estas situaciones al margen del toque de queda, etcétera. Pero en todo caso, hay que estar atentos y atentas a esta secuela, ¿no? Que sigue como antes. Y por último. Sí, la violencia, claro, porque la violencia es impotencia, y la impotencia es porque ahí todo se ha movido, y las personas, algunas estaban más equilibradas que otras. Pero también las violaciones, me olvidé mencionarlas, ¿no? Las violaciones que ocurrieron intramuros, bueno,
intrahogares más que intramuros, ¿no? O sea, eso también bien complicado. Y bueno, Ha sido una dura prueba para las parejas, créeme, la pandemia. Ha sido una dura prueba. Hay parejas que se han fortalecido y que se han integrado y que han hecho que su núcleo familiar realmente crezca emocionalmente. Y hay otras que, por el contrario, se han enemistado aún más y ha habido mayor rencor y se han alejado. Entonces, cada pareja ha vivido, o sea, por eso no los ha dejado indiferentes. Nadie está igual que antes. O han exacto, crecido o se han deteriorado. exacto, eso sin duda. La última pregunta, regreso a los rituales. ¿Crees que va a ser necesario que algunas personas, en la medida de sus posibilidades, hagan los rituales de despedida de los seres queridos que no pudieron Yo hacer? creo que sí. Yo creo que sí, es bien importante. Ya, eso no se debe imponer, debe surgir de cada quien, pero los rituales son bien importantes porque permiten elaborar la experiencia emocional y permiten además sentir que están acompañados de los otros, que comprenden, ¿no? El dolor y el duelo compartido, uno lo tiene y nadie te lo va a quitar, pero cuando es compartido es mucho más vivible. Ujú. Y uno tiene que hacer las despedidas y esos rituales o sea, yo considero que es fundamental. El ritual para mí es importantísimo. No es una cosa hueca, no, es darle significado a la experiencia emocional. Sí, no, ¿Y qué nos hace de personas? Nos hace personas dar significado a lo que vivimos, por supuesto. sea lo que sea. Claro, Uh-huh, claro, el sentido, ¿no? Claro, porque es tremendo. uh-huh. Le debe pasar a mucha gente ver el Facebook y detectar amigos que murieron de un momento para otro, que eran hipertensos, qué sé yo. No, esto tiene para rato y te agradezco el tiempo que nos has dado para poder profundizar un poco y dar algunas herramientas para poder procesar, administrar esta situación que ya está terminando, pero empiezan otros retos. Gracias, María del Carmen Ramos, por estar con nosotros en el diván. Ok, chao, René, gracias a ti por invitarme y ojalá que esto siga siendo temas de diversa conversación entre distintos tipos de colegas. Claro que sí, así va a ser. Gracias, María del Carmen.